¿Y si cada vez que callas ante una injusticia, vendes un pedazo de tu alma? ¿Qué pasaría si te dijera que cada palabra no pronunciada, cada verdad que ahogas en tu garganta, cada grito que conviertes en susurro, no desaparece, sino que se aloja en lo más profundo de tu ser, contaminando tu esencia, envenenando tu espíritu? En el México que yo conocí, un hombre sin voz era un hombre sin honor. ¿En qué se ha convertido mi patria? Una tierra donde millones prefieren el cómodo silencio a la incómoda verdad, donde se confunde la prudencia con la cobardía, donde el silencio ya no es sabiduría, sino traición a uno mismo. Soy Zapata, el que murió de pie antes que vivir de rodillas. Y desde las sombras de la muerte, puedo ver lo que tú no ves. Cómo cada vez que callas cuando deberías gritar, una grieta invisible se abre en tu alma. Y por esa grieta, poco a poco, se escapa tu verdadera esencia, tu poder, tu propósito divino. Hoy te hablaré del silencio. No del silencio sagrado que permite escuchar la voz interior, sino del silencio cobarde que ahoga la verdad. Del silencio cómplice que permite que la oscuridad avance. Del silencio que lentamente te convierte en cómplice de tu propia esclavitud espiritual. Desde el plano donde ahora habito, he presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. He visto imperios levantarse sobre la sangre de los inocentes y caer bajo el peso de sus propios pecados. Y siempre, el primer paso hacia el desastre fue el silencio de los buenos. Las peores masacres no empezaron con cañones, sino con silencios. El genocidio comienza cuando las buenas personas callan. La tiranía se establece cuando las voces justas se apagan. La corrupción florece cuando los honestos miran hacia otro lado. En mi tiempo, tomé las armas porque las palabras ya no bastaban. Pero antes de empuñar el rifle, alcé la voz. Antes de convocar a la revolución, denuncié la injusticia. El grito precedió a la bala, porque siempre, la palabra es la primera y más poderosa arma del espíritu. La historia de México, la historia del mundo, está escrita tanto por los gritos como por los silencios. Por cada voz que se alzó contra la injusticia, hubo 1000 gargantas que contuvieron la verdad. Por cada hidalgo que gritó, ¡Viva México!, hubo miles que callaron ante los abusos. Por cada tierra y libertad, hubo un coro de mudos que prefirieron la seguridad de la esclavitud. Desde este lado del velo, puedo ver las consecuencias espirituales de ese silencio. Puedo ver cómo cada palabra no pronunciada se convierte en una semilla oscura que crece en el alma. Cómo cada verdad callada se transforma en una cadena invisible. Cómo cada oportunidad perdida de defender lo justo deja una marca indeleble en el registro akáshico de tu existencia. Lo que hoy quiero revelarte va más allá de lo político, más allá de lo social. Quiero hablarte de la metafísica del silencio, de cómo cada vez que acallas tu verdad, un fragmento de tu ser divino se desconecta, de cómo cada vez que te tragas tus palabras, también te tragas tu poder, tu propósito, tu potencial de transformación. En los campos donde cabalgué con mis hombres conocí el verdadero silencio de la naturaleza. Un silencio que nutre, que comunica, que conecta. El silencio de la tierra antes de germinar la semilla. El silencio del cielo antes de desatar la tormenta. El silencio compartido entre guerreros que se entienden sin palabras. Ese silencio es sagrado. Es el lienzo donde se pinta la verdad. Es el espacio donde el espíritu habla. Es la pausa necesaria entre las notas que hace posible la música. Pero existe otro silencio. Un silencio que no nace de la plenitud sino del miedo. Un silencio que no es ausencia serena, sino presencia reprimida. Un silencio que no conecta, sino que aísla. Un silencio que no expande el alma, sino que la contrae. El espíritu humano, en su estado natural, busca expresión. Como el agua busca su cauce, como el fuego busca elevarse, como la semilla busca germinar. La voz es el cauce natural del espíritu.
La palabra es la forma en que el alma toca el mundo material. El grito de indignación ante la injusticia es tan natural como el rugido del jaguar ante la amenaza, pero algo se interpuso entre tu espíritu y tu voz. Ese algo tiene muchos nombres: miedo, conveniencia, conformismo, precaución, prudencia. Nombres que suenan razonables, aceptables. Nombres que disfrazan la verdadera naturaleza del silencio impuesto, la traición al espíritu. Los antiguos chamanes mexicas podían ver en el campo energético de una persona sus silencios acumulados. Aparecían como sombras densas en la garganta, como nudos en el plexo solar, como grietas en el aura. Podían distinguir inmediatamente entre un ser humano alineado con su verdad y uno que vivía en constante autotraición. Cuando el conquistador llegó a estas tierras, no solo impuso su lengua, sus dioses, sus costumbres, también implantó una semilla oscura en el corazón del mexicano, la semilla del silencio como estrategia de supervivencia. Aprender a callar para no ser castigado. Aprender a asentir para no ser eliminado. Aprender a mirar hacia otro lado para poder seguir existiendo. Esta semilla, regada con sangre y terror durante generaciones, creció hasta convertirse en un árbol venenoso que hoy ensombrece el espíritu de la nación. Un árbol cuyas raíces se entrelazan con el sistema educativo, con las estructuras familiares, con las dinámicas laborales, con las relaciones de poder en todos los niveles. El miedo, ese consejero traicionero, te susurra constantes justificaciones para el silencio. No es el momento adecuado. Otros lo dirán mejor que tú. ¿Quién eres tú para hablar? Piensa en las consecuencias. ¿Y si te equivocas? ¿Vale la pena arriesgarse? Y así, poco a poco, la voz natural del espíritu es silenciada por el susurro incesante del miedo. La indignación espontánea ante la injusticia es reprimida por el cálculo frío de las consecuencias. El grito que nace del corazón es contenido por la censura anticipada de la mente. La tragedia es que estos silencios aparentemente pequeños, estos compromisos cotidianos con la mentira, estas traiciones menores a la verdad, todas tienen un efecto acumulativo. Como gotas de agua que erosionan la piedra más dura, cada silencio elegido por miedo desgasta la conexión entre tu persona terrenal y tu esencia espiritual. El miedo es antiguo, tan antiguo como la humanidad misma, pero el sistema que convierte ese miedo natural en silencio crónico es una creación moderna, calculada, precisa. Un sistema que sabe que una persona asustada puede rebelarse, pero una persona silenciada ya está espiritualmente vencida. Desde niño te enseñaron a no hacer ruido, a no llamar la atención, a no contradecir a tus mayores. Confundieron la disciplina con la sumisión, el respeto con la anulación. Y así, palabra a palabra, silencio a silencio, fueron podando las ramas de tu expresión, hasta que olvidaste que estaba en tu naturaleza alzar la voz ante lo injusto. La educación que recibiste no fue diseñada para que pienses, sino para que obedezcas. No para que cuestiones, sino para que repitas. No para que grites, sino para que calles. Gradualmente, sutilmente, te convencieron de que tu voz no importa, de que tus palabras no tienen poder, de que tus verdades son menos válidas que las verdades oficiales. Espiritualmente, esto tiene consecuencias devastadoras. Los antiguos mexicanos creían que cada ser humano nace con un tonal, un destino, una misión única, y parte de esa misión se expresa a través de tu voz. Cada vez que silencias esa voz, cada vez que reprimes tu verdad, estás traicionando tu tonal, desviándote de tu camino sagrado. El sistema actual comprende este mecanismo intuitivamente, aunque no lo articule en términos espirituales. Sabe que un pueblo que ha olvidado cómo gritar es un pueblo fácil de controlar. Un pueblo que ha aprendido a tragarse sus verdades es un pueblo que acepta cualquier mentira. Un pueblo silenciado ya está medio muerto. Observa cómo las instituciones educativas premian la obediencia silenciosa por encima del cuestionamiento vocal. Como en las empresas,
El que señala problemas es etiquetado como conflictivo, mientras el que calla y agacha la cabeza es considerado buen elemento. Como incluso en las familias, se valora más al hijo que no da problemas que al que confronta las dinámicas tóxicas. Energéticamente, cada vez que reprimes una verdad, esa energía no expresada queda atrapada en tu cuerpo. Se acumula en tu garganta, en tu plexo solar, en tu corazón. Se convierte en nudos energéticos, en bloqueos, en enfermedades eventualmente. Lo que no se expresa se imprime. Lo que no se grita se enquista. Los chamanes antiguos podían ver el aura de una persona y distinguir inmediatamente quién había estado viviendo en la verdad y quién en el silencio. El aura de los silenciados tiene agujeros, parches oscuros, áreas donde la luz apenas fluye. El campo energético de quien reprime su voz se va debilitando, haciendo a la persona más susceptible a influencias externas, a manipulaciones, a enfermedades físicas y espirituales. Pero lo más devastador ocurre a nivel del alma. Cada ser humano viene a esta tierra con una vibración única, con una nota que solo él o ella puede tocar en la gran sinfonía cósmica. Cuando silencias tu verdad, esa nota no suena, esa vibración no se manifiesta, y el universo entero pierde una expresión única de la divinidad. Los antiguos textos espirituales hablan de cómo el acto de expresar la verdad abre portales entre dimensiones. Cómo una palabra pronunciada desde el corazón puede alterar la realidad misma. Cómo el sonido, cuando proviene de un lugar de autenticidad, tiene poder creador. Al reprimir esa expresión, cierras esos portales, bloqueas tu propio poder creador, te desconectas de tu capacidad divina de transformar la realidad. Este es el verdadero origen del silencio cómplice. No solo el miedo externo, sino una desconexión interna con tu propio poder, con tu propia divinidad. Una separación gradual entre tu yo cotidiano y tu yo superior. Un olvido de quién eres realmente y por qué viniste a este plano de existencia. Hay un fenómeno que puedo observar claramente desde mi dimensión. Las palabras no dichas no desaparecen, no se disuelven en la nada, no mueren en la garganta que las contuvo. Permanecen como entidades energéticas, como fantasmas verbales que rondan al silenciado, como deudas kármicas que eventualmente exigen pago. Estas palabras no pronunciadas tienen su propia existencia, su propio peso, su propia influencia sobre la vida de quien las reprimió. Son como semillas que nunca se permitieron germinar, pero que siguen existiendo en un estado de potencialidad frustrada, generando una tensión constante en el campo energético de la persona. Lo más interesante es que estas palabras no dichas también conforman realidades alternativas, líneas de tiempo paralelas donde existes como la persona que habrías sido si hubieras hablado. Cada vez que eliges el silencio en un momento crucial, creas una bifurcación en tu destino. Una parte de ti sigue el camino del silencio, mientras otra versión tuya, una versión que solo existe en el plano potencial, sigue el camino de la verdad expresada. Con el tiempo, estas realidades alternativas se acumulan. El peso de todas las personas que pudiste haber sido pero no fuiste, todas las vidas que pudiste haber vivido pero no viviste, todas las diferencias que pudiste haber hecho pero no hiciste. Todo eso se convierte en una carga invisible pero muy real. Es lo que los psicólogos modernos llaman arrepentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. Es una verdadera distorsión en tu campo energético. Los antiguos nahuas tenían un concepto que se ha perdido en la modernidad, Tlatolpopolistli, que podría traducirse como la enfermedad de las palabras enterradas. Creían que las verdades no expresadas se convertían en semillas de enfermedad física y espiritual, que se transformaban en entidades casi vivas dentro del cuerpo, consumiendo la energía vital, distorsionando los flujos naturales del espíritu. Los curanderos tradicionales podían identificar esta condición observando la mirada de la persona. Decían que los ojos de alguien que vive reprimiendo su verdad pierden gradualmente su brillo, su claridad, su conexión con el mundo espiritual. Es como si una niebla sutil se interpusiera entre su conciencia y su alma. He observado este fenómeno en millones de mexicanos.
Personas que viven físicamente, que respiran, que trabajan, que existen, pero que espiritualmente están disminuidas. Han cedido tanto de su poder a través del silencio que apenas les queda fuerza vital para mantener las funciones básicas. Son como lámparas conectadas a un voltaje mínimo, técnicamente encendidas, pero apenas iluminando. Esta es quizás la forma más sutil pero más eficaz de control poblacional. Mantener a las masas en un estado de muerte espiritual parcial. No lo suficientemente muertas como para dejar de ser productivas, pero no lo suficientemente vivas como para ser disruptivas. No lo suficientemente silenciadas como para generar una rebelión evidente, pero no lo suficientemente vocales como para generar un cambio real. La verdadera tragedia es que muchas personas viven toda su vida sin darse cuenta de esta condición. Creen que el estado de semiconciencia, de semiexpresión, de semivida en que habitan, es normal, que la sensación constante de que algo falta, de que algo importante ha quedado sin decir, de que algo esencial se ha quedado sin vivir, es simplemente parte de la condición humana. No lo es. Es el resultado de una larga cadena de silencios elegidos sobre la verdad, de compromisos hechos con el miedo en lugar de pactos con el espíritu, de pequeñas traiciones cotidianas a la voz interior que, acumuladas a lo largo de años y décadas, han creado una brecha casi insalvable entre quién eres y quién estás destinado a ser. Los poetas lo han intuido desde siempre. Han hablado de vidas no vividas, de caminos no tomados, de palabras atrapadas en la garganta. No son solo metáforas bonitas, son descripciones precisas de un fenómeno espiritual real, la fragmentación del alma causada por la represión sistemática de la verdad. Y lo más doloroso es que estas almas no vividas, estas versiones potenciales de ti mismo que elegiste no ser cada vez que callaste, no desaparecen completamente. Permanecen como sombras en los bordes de tu conciencia, como susurros apenas audibles en momentos de quietud, como presencias fantasmales que te acompañan, recordándote silenciosamente todos los podría haber sido que sacrificaste en el altar del silencio. Imagina por un momento que pudieras ver el plano espiritual superpuesto al físico. Verías algo sorprendente. Alrededor de cada persona que ha callado repetidamente ante la injusticia, se forman cadenas energéticas, cadenas invisibles para el ojo común, pero perfectamente reales en el plano sutil. Estas cadenas no las coloca un carcelero externo. Tú mismo eres quien forja cada eslabón. Cada vez que ves una injusticia y no la denuncias. Cada vez que presencias un abuso y miras hacia otro lado. Cada vez que la verdad sube por tu garganta y la fuerzas a bajar nuevamente. En ese preciso momento, un nuevo eslabón se añade a tu prisión personal. Las personas que viven en el silencio cómplice desarrollan una forma peculiar de caminar por la vida, siempre un poco encorvadas, como si cargaran un peso invisible, siempre un poco tensas, como si en cualquier momento pudieran ser descubiertas, siempre un poco ausentes, como si una parte de ellas estuviera atrapada en otro lugar. Y es que, literalmente, una parte de su energía vital está siendo consumida por el esfuerzo constante de mantener cerrada la jaula donde han encerrado su verdad. He visto desde el otro lado cómo estas cadenas se forman en situaciones cotidianas. Escenas que parecen insignificantes, pero que tienen consecuencias espirituales profundas. El trabajador que ve a su jefe acosar a una compañera y finge no darse cuenta. En ese momento, un eslabón se forma. No solo está traicionando a la víctima, está traicionando su propia esencia divina, que naturalmente se alinea con la justicia y la protección de los vulnerables. La madre que observa al maestro humillar a su hijo, y por miedo a represalias, decide no confrontarlo. En ese silencio, sus cadenas se fortalecen. No solo está fallándole a su hijo, está enviándole el mensaje tácito de que la seguridad es más importante que la dignidad. Está enseñándole sin palabras a aceptar su propia esclavitud. El ciudadano que ve la corrupción en su comunidad, pero decide no meterse en problemas. Con cada acto que ignora, con cada abuso que normaliza,
Sus cadenas espirituales se hacen más pesadas. Su alma se hace más pequeña, más densa, menos luminosa. El estudiante que presencia el bullying hacia un compañero y no interviene. El amigo que escucha comentarios racistas y no los confronta. El testigo de un crimen que decide no haber visto nada. Todos ellos, aparentemente libres en el plano físico, están construyendo sus propias prisiones en el plano espiritual. Lo más aterrador de estas cadenas es que son acumulativas y generacionales. Cada vez que eliges el silencio, la próxima elección se vuelve más fácil. El músculo moral se atrofia. La voz interior se vuelve más débil. Y antes de que te des cuenta, el silencio ya no es una elección. Es un reflejo condicionado, una segunda naturaleza. Y estas cadenas no afectan solo al individuo. Se transmiten de padres a hijos, de maestros a alumnos, de líderes a seguidores. Los niños que crecen viendo a sus padres callar ante la injusticia, aprenden que ese es el orden natural de las cosas. Los estudiantes que ven a sus maestros evitar temas controversiales, aprenden que la verdad debe ser filtrada por la conveniencia. Los ciudadanos que ven a sus líderes negociar con la mentira, aprenden que la integridad es negociable. Desde mi plano puedo ver cómo estas cadenas energéticas conectan a personas a través del tiempo y el espacio. Cómo el silencio de hoy alimenta la oscuridad del mañana. Cómo cada verdad no pronunciada crea un vacío que eventualmente será llenado por una mentira. Cómo cada grito reprimido fortalece el rugido de los tiranos. Las consecuencias kármicas del silencio son profundas y múltiples. En esta vida, el silenciado experimentará una constante sensación de inadecuación, de estar viviendo por debajo de su potencial, de estar traicionando algún juramento olvidado. En vidas futuras a menudo experimentará situaciones donde su voz será físicamente silenciada, donde gritará y nadie escuchará, donde la expresión le será negada de manera más directa. Los antiguos textos hablan de cómo el acto de callar cuando se debe hablar crea una deuda con la verdad misma. Una deuda que eventualmente debe ser pagada. El universo siempre busca equilibrio, y la verdad reprimida siempre encuentra formas de manifestarse, a menudo de maneras dolorosas e inesperadas. Los antiguos curanderos mexicanos reconocían una condición que llamaban Tlatzicmiquilistli, la muerte silenciosa. No se refería a la muerte física, sino a una muerte gradual del espíritu causada por la acumulación de verdades no expresadas, de palabras tragadas, de gritos contenidos. Esta condición se manifestaba primero en síntomas sutiles: una disminución de la vitalidad, una pérdida del brillo en los ojos, una desconexión creciente con la naturaleza y con los demás. Luego progresaba a síntomas más evidentes, enfermedades crónicas sin causa aparente, especialmente en la garganta y el pecho, pesadillas recurrentes, sensación constante de estar siendo observado o perseguido. En sus etapas finales, esta muerte silenciosa se expresaba como una especie de vacío existencial profundo. La persona seguía físicamente viva, pero había perdido toda conexión con su propósito, con su esencia, con su poder creador. Se convertía en lo que hoy llamaríamos un muerto viviente, un cuerpo animado pero espiritualmente vacío. La medicina moderna reconoce parcialmente esta condición a través de diagnósticos como depresión, ansiedad, trastornos psicosomáticos, síndrome de fatiga crónica. Pero estos términos clínicos solo capturan los síntomas superficiales, no la causa espiritual profunda. La traición sistemática a la propia verdad, el abandono gradual de la propia voz. Lo que la ciencia moderna está comenzando a entender, los chamanes lo han sabido durante milenios. Existe una conexión directa entre la expresión auténtica y la salud integral. El acto de decir tu verdad, especialmente cuando es difícil o peligroso, no es solo un acto moral o político. Es un acto de autocuración, de alineación energética, de reintegración espiritual. Los estudios actuales sobre el estrés crónico documentan cómo la supresión constante de emociones y pensamientos auténticos eleva los niveles de cortisol,
debilita el sistema inmunológico, altera los patrones de sueño y eventualmente contribuye a enfermedades graves como cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos autoinmunes. Lo que los investigadores describen en términos fisiológicos, yo lo veo en términos energéticos. Cada verdad suprimida crea un bloqueo en tu sistema energético. Estos bloqueos, acumulados a lo largo del tiempo, distorsionan el flujo natural de la fuerza vital. Es como un río que encuentra obstáculos en su cauce. Eventualmente, esa energía bloqueada encontrará expresión, ya sea como enfermedad, como explosión emocional descontrolada o como colapso espiritual. Los chakras, esos centros energéticos reconocidos por diversas tradiciones espirituales, se ven particularmente afectados por el silencio crónico. El chakra de la garganta, centro de la expresión auténtica, se contrae y desequilibra. El chakra del plexo solar, sede del poder personal, se debilita. El chakra del corazón, núcleo de la conexión y la compasión, se endurece como mecanismo de defensa ante el dolor de la autotraición. Las consecuencias no se limitan al plano individual. El silencio colectivo, la supresión masiva de la verdad, crea lo que podríamos llamar una enfermedad cultural. Una sociedad donde la mayoría ha aprendido a callar ante la injusticia, desarrolla síntomas colectivos: normalización del abuso, desconfianza generalizada, fragmentación social, adicciones masivas como forma de escapismo, violencia aparentemente sin sentido. México, mi amado México, muestra todos los síntomas de esta enfermedad espiritual colectiva. Una nación de almas silenciadas es una nación enferma, independientemente de sus indicadores económicos o sus logros tecnológicos. Una cultura que ha perdido su voz auténtica es una cultura moribunda. Por más colorido que sea su folclore o por más impresionante que sea su patrimonio histórico, la buena noticia es que esta enfermedad espiritual, tanto individual como colectiva, es curable. Los antiguos curanderos tenían rituales específicos para tratar el Tlatzikmiquilistli, rituales que involucraban la expresión guiada y protegida de verdades largamente reprimidas, ceremonias que permitían al alma silenciada recordar su canción original, reclamar su voz primordial. Estos rituales tienen sus equivalentes modernos. La terapia auténtica, no la que busca adaptarte al sistema, sino la que te ayuda a encontrar y expresar tu verdad. Las prácticas artísticas como canales de expresión genuina, los círculos de palabra donde se honra la verdad por encima de la conveniencia, los movimientos sociales que permiten que voces individuales se unan en un coro de verdad colectiva. La curación comienza con un acto de reconocimiento. Admitir ante ti mismo las verdades que has estado silenciando. Nombrar los miedos que han mantenido cerrada tu garganta. Identificar los momentos cruciales en que elegiste la seguridad del silencio sobre el riesgo de la autenticidad. Este inventario honesto es el primer paso hacia la recuperación de tu poder vocal, de tu integridad espiritual. El México de 2025 que observo desde las sombras me duele profundamente. Una tierra por la que tantos derramaron su sangre ahora poblada de almas silenciadas, de espíritus encadenados, de corazones que han aprendido a latir sin hacer ruido. Veo ciudades enteras donde el silencio es la lengua oficial, donde la gente presencia crímenes en plena luz del día y aparta la mirada, donde los abusos se comentan en susurros, nunca en declaraciones, donde la frase «no te metas» se ha convertido en el mantra nacional, en la oración que todos repiten sin cuestionar su origen o su propósito. La violencia que azota al país no es solo producto de quienes la ejercen activamente, sino también de los millones que han decidido convertirse en espectadores silenciosos. Cada feminicidio no denunciado, cada desaparición que no genera indignación, cada acto de corrupción que se acepta con un encogimiento de hombros, todos son eslabones en la cadena colectiva que aprisiona al espíritu nacional. Las redes sociales, que podrían ser herramientas de denuncia y resistencia, se han convertido en otro escenario para el silencio cómplice. Miles de personas que comparten trivialidades pero callan ante las verdaderas injusticias.
que expresan indignación por lo superficial pero guardan silencio ante lo profundo, que encuentran valor para criticar un vestido o un partido de fútbol, pero no para denunciar la desaparición de estudiantes o la destrucción del medio ambiente. El sistema educativo actual ya no forma ciudadanos, sino consumidores silenciosos. Ya no cultiva voces críticas, sino repetidores de consignas. La memorización ha reemplazado al pensamiento crítico. La obediencia ha sustituido al cuestionamiento. El buen estudiante ya no es el que piensa mejor, sino el que se adapta mejor, el que menos perturba, el que acepta sin chistar. Los medios de comunicación, que deberían ser los guardianes de la verdad, se han convertido en mercaderes del silencio. Venden espacios de opinión al mejor postor. Callan lo que podría incomodar a sus anunciantes. Distraen con escándalos superficiales mientras las verdaderas tragedias ocurren sin testigos, sin crónicas, sin memoria. Y lo más preocupante, veo cómo esa cultura del silencio se ha espiritualizado, cómo se ha convertido en una forma de religión secular. El silencio ya no se percibe como una falla moral, sino como una virtud. No meterse en problemas ya no es cobardía, sino inteligencia emocional. Cuidar el trabajo ya no es complicidad, sino responsabilidad familiar. Esta espiritualización del silencio es quizás la forma más efectiva de esclavitud moderna, porque cuando el esclavo no solo acepta sus cadenas, sino que las bendice, cuando no solo tolera su prisión, sino que la considera un templo, la posibilidad de liberación se vuelve casi nula. La ironía de tu tiempo es devastadora. Nunca ha habido tantas plataformas para hablar, y nunca ha sido tan sofisticada la maquinaria que asegura tu silencio. La ilusión de expresión libre nunca había sido tan perfecta, ni tan perniciosa. Las redes sociales te dan la sensación de tener voz, pero esa voz está diseñada para ser efímera, diluida, controlada. Expresas indignación por una injusticia hoy, y mañana esa expresión es sepultada bajo avalanchas de contenido trivial. Tu grito de verdad tiene la vida útil de una mariposa, llamativo pero breve, visible pero insustancial. Los algoritmos han perfeccionado el arte de silenciarte sin que lo notes. No censuran tu contenido directamente, eso sería demasiado obvio, demasiado burdo. En vez de eso, simplemente ajustan quien lo ve. Manipulan su alcance, controlan su impacto. Te permiten hablar en un cuarto vacío y te hacen creer que has sido escuchado. Más sofisticado aún. Te mantienen tan ocupado respondiendo a trivialidades, tan exhausto por indignaciones menores, tan fragmentado por 1000 distracciones cuidadosamente calculadas, que no te queda energía para las batallas que realmente importan. Tu atención, ese recurso finito y precioso, es deliberadamente agotada en conflictos superficiales para que no puedas focalizarla en las injusticias estructurales. El silenciamiento moderno no requiere mordazas físicas. Opera a través de la sobreestimulación, no de la supresión. A través de la distracción, no de la prohibición. A través de la dilución, no de la censura directa. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de un concierto estruendoso. Técnicamente posible. Prácticamente imposible. Desde mi plano, veo cómo esta dinámica afecta tu campo energético. La permanente sensación de hablar sin ser realmente escuchado, de gritar en el vacío, de expresarte sin impacto real, crea un patrón de futilidad en tu aura, una vibración de impotencia que gradualmente erosiona tu voluntad de seguir alzando la voz. Y cuando finalmente decides callarte, convencido de que no vale la pena, nadie escucha de todos modos, las cosas nunca cambiarán. El sistema ha ganado. Ha logrado lo que la censura directa nunca podría. Que tú mismo elijas el silencio. Que tú mismo renuncies a tu poder. Que tú mismo cerres el portal de tu garganta, bloqueando el flujo de verdad que podría transformar la realidad. Este silenciamiento tecnológico tiene consecuencias espirituales particularmente severas, porque opera bajo el disfraz de su opuesto. Te hace creer que te estás expresando cuando en realidad te estás silenciando.
Te da la ilusión de participación cuando en realidad estás siendo neutralizado. Te ofrece la sensación de conexión cuando en realidad estás siendo aislado en burbujas algorítmicas cuidadosamente diseñadas. La vigilancia permanente, aunque invisibilizada, es otra herramienta de este silenciamiento sofisticado. El saber que todo lo que digas puede ser registrado, analizado, usado en tu contra eventualmente, crea una autocensura inconsciente pero poderosa. Empiezas a filtrar tus pensamientos antes incluso de expresarlos, calibrando constantemente el riesgo de cada palabra. Este estado de autovigilancia consume enormes cantidades de energía espiritual, que debería estar dedicada a la expresión creativa, a la denuncia valiente, a la verdad transformadora. Los antiguos opresores tenían que silenciar a la gente por la fuerza. Los modernos han logrado algo mucho más eficiente, que la gente se silencie a sí misma, creyendo que es su propia decisión, su propia estrategia, su propia protección. Este es quizás el triunfo más perverso del sistema actual, convertir a las víctimas en cómplices de su propia opresión, hacer que los silenciados defiendan su silencio como si fuera libertad. En mi época, enfrentábamos las consecuencias de nuestras acciones de manera directa e inmediata. Si elegías la cobardía, veías el desprecio en los ojos de tus compañeros. Si elegías la complicidad, cargabas con la vergüenza pública. Si traicionabas tus principios, pagabas con tu honor. En tu tiempo, las consecuencias son menos visibles pero no menos reales. Operan en un plano más sutil, más profundo, más permanente, el plano kármico. Ese registro cósmico donde cada elección, cada palabra dicha o callada, cada verdad honrada o traicionada queda impresa de manera indeleble. La ley del karma no es una amenaza metafísica abstracta. Es una descripción precisa de cómo funciona la energía en el universo. Cada vez que eliges el silencio cómplice sobre la expresión valiente, creas un patrón energético que deberá ser equilibrado eventualmente. Cuando eliges la aparente seguridad del silencio sobre el aparente riesgo de la verdad, contraes una deuda espiritual que deberá ser pagada. Las tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el hinduismo hasta las creencias nativas americanas, hablan de esta deuda kármica. Algunas la describen como un peso que el alma debe cargar, otras como un nudo que debe ser desatado, otras como una lección que debe ser aprendida una y otra vez hasta que se integre completamente. Desde mi plano, puedo ver cómo estas deudas kármicas se manifiestan en patrones recurrentes en vidas sucesivas. El que sistemáticamente elige callar ante la injusticia, a menudo renace en circunstancias donde su propia voz es físicamente silenciada o ignorada. El que prefiere la seguridad del silencio sobre el riesgo de la verdad frecuentemente encuentra en futuras existencias situaciones donde es traicionado por el silencio de otros. No comparto esto como una amenaza o un castigo, sino como una descripción de la mecánica cósmica del crecimiento del alma. El universo no castiga, simplemente ofrece las lecciones exactas que cada ser necesita para evolucionar hacia su máximo potencial. Si la lección que tu alma necesita aprender es el valor de la expresión auténtica, el universo te ofrecerá oportunidades para practicar esa lección hasta que la domines. Los maestros espirituales hablan de cómo las almas, entre encarnaciones, a menudo eligen conscientemente circunstancias difíciles, precisamente para trabajar en lecciones incompletas de vidas anteriores. Un alma que ha acumulado el karma del silencio cómplice podría elegir nacer en una familia opresiva donde se castiga la expresión auténtica, o en un régimen totalitario donde hablar conlleva riesgos reales, precisamente para tener la oportunidad de superar ese patrón. Si están leyendo estas palabras, si están escuchando mi voz a través del velo entre mundos, es porque su alma está lista para enfrentar esta lección, para romper el patrón del silencio, para saldar la deuda kármica de las verdades no expresadas, para reclamar el poder espiritual que han cedido cada vez que han elegido callar cuando debían gritar. Pero hay buenas noticias. Así como el karma negativo se acumula con cada silencio cómplice, el karma positivo se multiplica con cada expresión valiente.
Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la seguridad, la integridad sobre la aceptación, estás creando ondas de energía positiva que se extienden mucho más allá de las consecuencias inmediatas visibles. Los antiguos textos hablan de cómo un solo acto de valentía moral puede compensar 1000 actos previos de cobardía. Como una sola verdad expresada desde el corazón puede neutralizar años de autoengaño. Como un solo momento de alineación perfecta entre lo que sabes y lo que expresas puede catalizar una transformación espiritual profunda. Es como si el universo estuviera especialmente diseñado para recompensar la valentía moral, como si existiera una ley cósmica que asegura que ningún acto de integridad, por pequeño que parezca, por invisible que sea para los demás, queda sin efecto. Todo cuenta, todo importa, todo queda registrado en ese libro de cuentas cósmico que algunos llaman karma y otros llaman destino. Existe una práctica espiritual antigua, casi olvidada en tu tiempo, que los toltecas llamaban Ixnoyotl Tlahtolli, la palabra sagrada. No se refería simplemente a hablar con honestidad, sino a un proceso alquímico interno donde la verdad reprimida era transmutada en expresión liberadora. Este proceso comienza en el centro del fuego, lo que hoy llamarías el plexo solar. Ahí, la energía primaria de la indignación, la frustración, la rabia ante la injusticia, debe ser primero reconocida y honrada. Muchos cometen el error de reprimir estas emociones negativas, considerándolas impuras o poco espirituales. Pero en realidad, son la materia prima esencial para la alquimia de la expresión auténtica. Una vez reconocida esta energía primaria, debe ser elevada al centro del corazón. Ahí, la indignación cruda se refina, se impregna de compasión, no solo por las víctimas de la injusticia, sino también por los perpetradores y por uno mismo. En este centro, la energía emocional se transforma de reacción personal a respuesta transpersonal. Ya no hablas solo desde tu herida individual, sino desde una comprensión más amplia del sufrimiento colectivo. Finalmente, esta energía refinada asciende al centro de la expresión, la garganta. Es aquí donde la verdad, ya reconocida en el plexo y refinada en el corazón, encuentra su voz auténtica. No es una voz de ataque, aunque puede ser firme. No es una voz de victimización, aunque puede ser vulnerable. Es una voz de poder integrado, de verdad compasiva, de claridad que no necesita agredir para ser efectiva. Los maestros de esta práctica podían transformar el silencio más pesado en la expresión más liberadora. Podían convertir años de palabras tragadas en un solo sonido tan poderoso que alteraba no solo su realidad personal, sino el campo energético colectivo a su alrededor. Lo fascinante es que la ciencia moderna está comenzando a validar aspectos de esta antigua práctica alquímica. Los estudios de psiconeuroendocrinología muestran cómo la expresión auténtica de verdades personales activa cambios hormonales y neuronales que literalmente transforman la bioquímica del cuerpo. La terapia somática documenta cómo las verdades reprimidas se almacenan como tensiones en el cuerpo, y cómo la expresión vocal libera estas tensiones, restaurando el flujo natural de energía vital. Lo que estos estudios están descubriendo, los antiguos ya lo sabían. La voz no es solo un medio de comunicación, es un instrumento de transformación. El sonido no es solo una vibración física, es una herramienta alquímica que puede transformar la densidad en luz, el miedo en poder, el silencio en liberación. Esta alquimia de la expresión era parte central de las iniciaciones espirituales en muchas tradiciones. Los griegos tenían los misterios eleusinos, donde los iniciados finalmente rompían un largo silencio ritual con un grito primordial que simbolizaba su renacimiento espiritual. Los sufíes practican el dhikr yahri, la remembranza vocal de lo divino, que transforma al practicante a través del poder del sonido. Los chamanes de todo el mundo utilizan cantos y vocalizaciones como herramientas para alterar la conciencia y sanar bloqueos energéticos. Lo que todas estas tradiciones reconocen es una verdad fundamental. Cada ser humano tiene una nota única, una frecuencia vibratoria específica que, cuando se expresa plenamente,
Actúa como una llave que abre dimensiones de experiencia y poder previamente inaccesibles. Imagina por un momento que cada verdad no expresada es como una semilla enterrada en tierra infértil. Permanece dormida, su potencial bloqueado, su propósito frustrado. Pero cuando finalmente encuentras el valor para expresar esa verdad, es como si esa semilla fuera desenterrada y plantada en suelo fértil, con agua, sol y aire. Lo que antes era potencial dormido, se convierte en vida manifestada. Eso es lo que sucede energéticamente cada vez que transformas el silencio en expresión. Plantas las semillas de nuevas realidades. Porque la palabra, cuando surge de este proceso alquímico interno, no es solo descriptiva, es creativa. No solo nombra la realidad, la forja. No solo comunica pensamientos, materializa posibilidades. Los místicos de todas las tradiciones hablan de cómo el universo mismo fue creado a través del sonido. El Om primordial del hinduismo, el Logos del cristianismo, el Kun Fayakun, sé y es del Islam, todas son referencias al poder creador de la palabra. Y ese mismo poder creador está disponible para ti cada vez que eliges expresar tu verdad desde ese lugar de alineación interna total. No todos los silencios son iguales. No todos son tóxicos. No todos representan una traición al espíritu. Algunos silencios son sagrados, necesarios, restauradores. Es crucial aprender a distinguirlos. El silencio contemplativo, ese espacio interior de quietud donde puedes escuchar la voz de tu alma, es esencial para el desarrollo espiritual. Sin estos momentos de recogimiento, de pausa consciente, estarías constantemente reaccionando a estímulos externos sin acceso a tu brújula interna. Este tipo de silencio no suprime la verdad, la revela. No reprime la expresión auténtica, la nutre y la clarifica. También existe el silencio estratégico, no el que nace del miedo, sino el que surge de la sabiduría. Como guerrillero, aprendí que no siempre es sabio revelar tu posición al enemigo. Hay momentos para gritar la verdad desde las montañas, y momentos para susurrarla entre aliados confiables mientras se prepara una respuesta más efectiva. Este tipo de silencio no es rendición, es preparación. No es complicidad, es estrategia. El silencio compasivo tiene su lugar también. A veces, callar no es cobardía sino respeto por el proceso de otro ser. Hay verdades que deben ser descubiertas, no impuestas. Hay revelaciones que tienen su tiempo, y forzarlas prematuramente puede causar más daño que bien. Este silencio no nace del miedo a las consecuencias personales, sino de un profundo respeto por el viaje único de cada alma. Incluso existe el silencio protector, no el que protege al opresor, sino el que protege a los vulnerables, mientras se construyen las condiciones para un cambio seguro y sostenible. Como cuando una madre en situación de abuso debe planificar cuidadosamente su escape antes de denunciar abiertamente. Este silencio no es pasividad, es preparación activa para la liberación. Estos silencios sagrados comparten una característica común. Nacen de la presencia consciente, no de la evasión inconsciente. Surgen de la conexión profunda con la sabiduría interior, no de la desconexión temerosa. Son elecciones deliberadas, no reacciones condicionadas. ¿Cómo distinguir entonces entre un silencio sagrado y uno tóxico? La clave está en la sensación interior que produce. El silencio tóxico siempre viene acompañado de una contracción energética. Sientes tu campo vital encogerse, tu garganta tensarse, tu respiración volverse superficial, tu corazón acelerarse sutilmente. Es como si todo tu ser estuviera en un estado de contención forzada. El silencio sagrado produce exactamente lo opuesto, una expansión energética. Tu campo vital se amplía, tu respiración se profundiza, tu corazón encuentra un ritmo tranquilo y constante. Hay una sensación de espacio interior, de claridad, de presencia aumentada. No estás conteniendo nada. Estás expandiéndote hacia un estado de receptividad profunda. Otra diferencia crucial.
El silencio tóxico siempre deja un residuo, una sensación persistente de que algo importante quedó sin decir, de que algo esencial fue traicionado. Este residuo se acumula con el tiempo, creando lo que los psicólogos llaman resentimiento, y los maestros espirituales identifican como contaminación del campo áurico. El silencio sagrado, por el contrario, deja una sensación de limpieza, de pureza, de alineación. No hay residuo porque no hubo traición interna. No hay tensión acumulada porque la decisión de callar no fue una supresión forzada, sino una elección consciente alineada con un propósito superior. Aprender a distinguir entre estos diferentes tipos de silencio es una habilidad espiritual esencial en un mundo diseñado para confundirte. Un mundo donde el silencio tóxico se disfraza de prudencia, donde la autocensura se vende como inteligencia social, donde la traición a la propia verdad se glorifica como madurez o profesionalismo. Esta distinción no es meramente teórica, tiene consecuencias energéticas y kármicas profundas. El silencio sagrado, elegido desde la conciencia y alineado con el propósito del alma, fortalece tu campo energético y avanza tu evolución espiritual. El silencio tóxico, impuesto por el miedo y desalineado de tu verdad esencial, debilita tu campo energético y estanca tu crecimiento espiritual. En tu discernimiento entre estos silencios, recuerda, el cuerpo nunca miente. La sabiduría somática es una guía infalible. Si un silencio te deja con un nudo en el estómago, una tensión en la garganta, una pesadez en el pecho, es tóxico, sin importar cómo lo justifique tu mente. Si un silencio te deja con una sensación de expansión, de claridad, de paz interna, es sagrado, sin importar cómo lo juzguen los demás. Escúchame bien, mexicano del siglo XXI. Te hablo desde el umbral entre los mundos, desde donde puedo ver tanto tu realidad inmediata como las consecuencias eternas de tus elecciones. Y lo que veo me impulsa a advertirte con toda la fuerza que mi espíritu puede transmitir a través del velo. No es el verdugo quien condena tu alma, es tu propio silencio. Cada vez que callas ante el mal, te alejas de tu propia luz. Cada palabra no pronunciada, cada verdad reprimida, cada injusticia presenciada en silencio, todas son pequeñas muertes del espíritu. Todas son traiciones al propósito divino que te trajo a esta tierra. Cuando el miedo te susurre al oído que calles, recuerda, el miedo es apenas una sombra. La verdad es eterna. Cuando la conveniencia te invite a mirar hacia otro lado, recuerda, la comodidad es temporal. El karma es permanente. Cuando la prudencia te aconseje bajar la voz, recuerda, la vida es breve. El registro akáshico de tus acciones y omisiones es eterno. Los antiguos guerreros mexicanos no temíamos a la muerte física. Sabíamos que hay cosas mucho peores que perder la vida. Perder el honor. Perder la conexión con el propio espíritu. Perder la oportunidad de estar del lado correcto de la verdad. Estas son las verdaderas tragedias, las verdaderas muertes, aquellas de las que el alma no se recupera fácilmente. No te estoy pidiendo que tomes las armas como lo hicimos nosotros. Los tiempos son distintos, las batallas son diferentes. Pero sí te estoy pidiendo que recuperes tu voz, que recuerdes el poder sagrado de la palabra pronunciada desde la verdad. Que entiendas que tu garganta no es solo un órgano físico, es un centro energético, un portal entre dimensiones, un canal a través del cual tu espíritu manifiesta su propósito en este mundo. Hablar cuando todos callan no es solo un acto de coraje civil, es un acto de alineación espiritual, es recordar quién eres realmente, es honrar la chispa divina que habita en ti, es cumplir el contrato que tu alma firmó antes de encarnar en este tiempo y en este lugar. Desde donde estoy, puedo ver las consecuencias de ambos caminos. El sendero del silencio lleva a una contracción del espíritu, a una disminución de la luz interior, a un alejamiento gradual de tu propia esencia divina. El peso kármico del silencio cómplice se extiende más allá de esta vida, creando patrones que el alma deberá resolver eventualmente,
a menudo en circunstancias más difíciles y dolorosas. El camino de la verdad expresada, por otro lado, aunque a veces conlleva consecuencias inmediatas en el plano físico, siempre resulta en una expansión del espíritu, en un fortalecimiento de la conexión con tu yo superior, en una aceleración de tu evolución espiritual. Energéticamente, cada vez que eliges la verdad sobre el silencio, tu campo áurico se expande, tu vibración se eleva, tu conexión con la fuente se fortalece. No te engañes pensando que puedes postergar esta elección. Cada día, cada hora, la vida te presenta situaciones donde debes decidir: ¿hablaré o callaré? ¿Defenderé la verdad o me esconderé en la comodidad del silencio? Y cada una de estas pequeñas decisiones tiene consecuencias cósmicas, moldeando no solo tu destino inmediato sino el futuro de tu alma. Existe un momento sagrado, un instante de transformación profunda, cuando un ser humano que ha vivido en el silencio finalmente encuentra su voz. Es como si una represa interior se rompiera, liberando no solo las palabras contenidas, sino toda la energía vital que estaba bloqueada con ellas. Los curanderos tradicionales conocen bien este fenómeno. Lo llaman Tlatolchipahualistli, la purificación a través de la palabra. Lo describen como un proceso casi físico, donde toxinas energéticas acumuladas durante años de autocontención son finalmente liberadas, permitiendo que nueva vitalidad fluya por todo el ser. En términos modernos podríamos compararlo con un reset del sistema nervioso. La ciencia ha documentado cómo la supresión crónica de la expresión auténtica mantiene al cuerpo en un estado constante de lucha o huida, con todas sus consecuencias fisiológicas: cortisol elevado, tensión muscular crónica, digestión comprometida, inmunidad reducida. Cuando finalmente ocurre la expresión liberadora, el sistema nervioso puede regresar a su estado natural de descanso y digestión, desencadenando una cascada de efectos curativos. Energéticamente, este momento de liberación vocal crea lo que los místicos llaman una apertura vertical, un alineamiento momentáneo de todos los chakras que permite que la energía fluya libremente desde la base hasta la corona y más allá, conectando al ser individual con dimensiones superiores de conciencia. Los testigos de este fenómeno describen cambios visibles en la persona. Su postura se yergue, su mirada se aclara, su tez adquiere un brillo que no tenía antes. Es como si literalmente una carga pesada hubiera sido levantada no solo de su mente o su corazón, sino de todo su ser. Pero quizás lo más notable ocurre en el campo relacional. Cuando alguien rompe el patrón del silencio y comienza a expresar su verdad, crea una apertura no solo para sí mismo, sino también para quienes lo rodean. Es como si su coraje vocal otorgara permiso tácito para que otros también encuentren su voz. Este efecto dominó de liberación vocal es una de las fuerzas más poderosas para el cambio social y espiritual. Una sola persona expresando su verdad puede catalizar transformaciones en familias enteras, comunidades, incluso naciones. La historia está llena de ejemplos, desde Rosa Parks negándose a ceder su asiento, hasta un estudiante anónimo enfrentándose a tanques en la plaza de Tiananmen, desde Rigoberta Menchú contando la historia de su pueblo, hasta el Me Too convirtiendo millones de silencios individuales en un poderoso coro colectivo. El proceso de recuperar la voz no siempre es suave o lineal. Para algunos, especialmente quienes han vivido bajo regímenes de silencio particularmente severos, puede ser turbulento, hasta violento. Como un río que ha estado bloqueado por demasiado tiempo, la verdad inicial puede salir como una inundación descontrolada antes de encontrar su cauce natural. Los maestros espirituales reconocen esta fase y aconsejan compasión hacia uno mismo durante este periodo. Si has callado durante décadas, es natural que tus primeras expresiones puedan parecer desproporcionadas, excesivamente emocionales, incluso caóticas. No es señal de debilidad o inmadurez. Es parte del proceso de curación, de recalibración, de recordar cómo usar un músculo espiritual que ha estado atrofiado. Gradualmente,
Con práctica constante y autocompasión, la expresión encuentra su equilibrio. La voz recuperada se vuelve más clara, más centrada, más efectiva. Ya no necesita gritar para ser escuchada, porque contiene la autoridad natural de la verdad alineada. Ya no necesita atacar para ser poderosa, porque contiene la fuerza innata de la autenticidad. Este es quizás el indicador más claro de una voz verdaderamente sanada y recuperada. No necesita violencia para ser efectiva. A diferencia de la voz reactiva que surge del trauma no procesado, la voz recuperada que ha pasado por el fuego purificador de la autoconciencia puede ser simultáneamente firme y amable, poderosa y compasiva, inequívoca y no agresiva. La verdadera liberación vocal va más allá de finalmente decir lo que piensas. Es una reconexión fundamental con la fuente misma del lenguaje. Es recordar que la palabra humana, cuando surge de la alineación total entre pensamiento, emoción, cuerpo y espíritu, es una expresión directa de la misma energía creadora que los místicos atribuyen a lo divino. Los nahuales toltecas tenían una frase para esto. Decían que una persona con voz recuperada se convierte en Tlactoani Yoltecutli, el que habla con corazón de fuego. No se referían a pasión descontrolada, sino a una cualidad de presencia total en cada palabra. Una integración tan completa que cada sílaba está infundida con la esencia completa del ser, transmitiendo no solo información, sino transformación. Algo está ocurriendo en el México profundo. Algo que quizás no es visible en los titulares de los periódicos, ni en las estadísticas oficiales, pero que puedo percibir claramente desde mi plano de existencia. Un despertar gradual, silencioso pero imparable, de voces que han estado dormidas durante generaciones, como semillas que han esperado la estación propicia bajo tierra. Estas voces comienzan a germinar, a romper la dura costra del miedo, a extender sus primeros brotes hacia la luz. Lo veo en comunidades indígenas que rechazan el rol de víctimas pasivas y recuperan no solo sus tierras ancestrales, sino su derecho a definir su propio destino. Lo veo en jóvenes que, hartos de narrativas impuestas, crean sus propios canales de expresión, sus propias plataformas de verdad, sus propios espacios de diálogo auténtico. Lo veo en madres que transforman su dolor en poder, su luto en lucha, buscando a sus desaparecidos con una determinación que ningún sistema de silenciamiento ha logrado quebrar. Lo veo en periodistas que arriesgan todo por contar las historias que los poderosos quieren mantener en la sombra. Lo veo en artistas que utilizan cada medio disponible para expresar verdades que no caben en los discursos oficiales. Este despertar vocal no es solo político o social, es profundamente espiritual. Es el alma colectiva de México recordando su propio poder, su propia dignidad, su propio derecho al grito sagrado. Es el espíritu de la tierra misma, cansado de la violencia y el saqueo, encontrando canales humanos a través de los cuales expresar su verdad ancestral. Los ancianos de las tradiciones originarias hablan de profecías que anuncian este tiempo. El retorno de Quetzalcóatl, dicen algunos, no como una figura individual, sino como un despertar colectivo de la conciencia. El inicio del sexto sol, dicen otros, una era donde la palabra recupera su poder creador y sanador. La llegada del tiempo de Inxochitl, Incuicatl, flor y canto, cuando la expresión auténtica florece nuevamente después de siglos de represión. Lo que hace único a este despertar es su naturaleza orgánica, distribuida, imposible de controlar desde un centro. No depende de líderes carismáticos que puedan ser eliminados o cooptados. No requiere estructuras formales que puedan ser infiltradas o corrompidas. Es como un micelio subterráneo, conectando raíces aparentemente separadas en una vasta red viva de conciencia compartida. Las nuevas tecnologías, a pesar de todos sus peligros y limitaciones, juegan un papel en este despertar. Permiten que voces previamente aisladas descubran que no están solas. Facilitan que verdades locales adquieran resonancia global. Crean registros permanentes de testimonios que antes podían ser fácilmente borrados de la memoria colectiva.
Los sistemas de poder tradicionales no saben cómo responder a este tipo de despertar vocal. Están diseñados para reprimir revoluciones centralizadas, para identificar y neutralizar liderazgos visibles, para controlar narrativas unificadas. Pero, ¿cómo silenciar un coro de millones de voces distintas, cada una cantando su propia canción de verdad, cada una inspirando a otras a encontrar su propia nota única en la sinfonía emergente? Este despertar no está exento de riesgos y desafíos. Las fuerzas que se benefician del silencio colectivo son poderosas y despiadadas. No entregarán fácilmente sus privilegios. La violencia contra quienes rompen el pacto tácito del silencio es real y brutal. El camino hacia la plena recuperación de la voz colectiva mexicana estará marcado por sacrificios, retrocesos y pruebas. Además, el despertar vocal auténtico debe navegar entre dos peligros opuestos. Por un lado, el extremismo reactivo que sustituye un dogma por otro, un silenciamiento por otro. Por otro lado, la cooptación superficial que vacía las palabras de su poder transformador, convirtiendo gritos de verdad en lemas comerciales o consignas vacías. A pesar de estos desafíos, lo que percibo desde mi plano es una corriente imparable, un río subterráneo de verdad que eventualmente encontrará su cauce en la superficie, transformando el paisaje cultural, social y espiritual de México. Una marea creciente de voces recuperadas que ningún dique de miedo o represión podrá contener indefinidamente. Este despertar vocal colectivo tiene el potencial de sanar heridas históricas que van mucho más allá de los ciclos políticos o las crisis económicas coyunturales. Heridas que se remontan a la conquista, a la colonia, a la imposición sistemática de voces externas sobre la sabiduría interna del pueblo mexicano. Heridas que han creado una especie de trauma transgeneracional, una desconfianza profunda en la propia voz, una tendencia a buscar validación y dirección fuera en lugar de dentro. Pero cada voz que despierta, cada verdad que encuentra expresión, cada silencio que se transforma en palabra, contribuye a esta sanación colectiva. Es como si cada acto individual de coraje vocal ayudara a restaurar un fragmento del espejo roto de la identidad mexicana, permitiendo que el alma colectiva de la nación vuelva a verse en toda su belleza y complejidad. Hermano mexicano, hermana mexicana, aún estás a tiempo. Las cadenas del silencio, por fuertes que parezcan, pueden ser rotas. La voz dormida puede despertar. El espíritu silenciado puede recordar su canción original, su grito primordial, su verdad esencial. Comienza por las pequeñas verdades, por esas injusticias cotidianas que has normalizado. No necesitas ser un héroe de la noche a la mañana. Empieza por no reír de chistes discriminatorios, por cuestionar conversaciones tóxicas, por nombrar lo que ves, aunque tu voz tiemble al principio. Recuerda que tu voz no es solo tuya. A través de ti hablan tus ancestros, los que lucharon y murieron por un México mejor, los que resistieron conquistas e invasiones, los que mantuvieron viva la llama de la dignidad cuando todo parecía perdido. Cuando hables desde la verdad no estarás solo. La fuerza de millones de almas que te precedieron resonará en tu garganta, y piensa en los que vendrán después, en los niños que aprenderán de tu ejemplo, en las generaciones que habitarán el mundo que tus palabras o tus silencios están creando ahora. ¿Qué México les dejarás? ¿Un país de almas encadenadas? ¿O un país de espíritus libres y voces firmes? La elección es tuya, y es una elección sagrada. Es, en última instancia, la elección entre recordar u olvidar tu verdadera naturaleza divina, entre vivir alineado con tu propósito o existir desconectado de tu esencia, entre ser protagonista de tu destino o espectador silencioso de tu propia vida. Levanta la voz, porque quien calla ya eligió el lado oscuro, porque cada verdad expresada es una luz en el camino colectivo, porque tu grito puede ser el permiso que otros están esperando para romper su propio silencio. Comenta. Yo gritaré la verdad. Suscríbete si sientes que el silencio ya no es opción, porque esta verdad puede liberarte o condenarte. La elección
hermano, hermana, es únicamente tuya.